Mira bien estas escenas bajo una densa niebla. Un grupo de soldados conduciendo motocicletas y autos destartalados. Parece hasta una escena de la película Mad Max, pero es la realidad, y sucedió en las últimas semanas en los alrededores de Pokrovsk, una ciudad ucraniana bajo intensa disputa. Pero lo peor aún está por venir. Rusia envió 170,000 hombres para allá, y el resultado fue un desastre completo. Putin, bueno, debe estar desesperado, y ahora te voy a mostrar el motivo. Mira, en este mapa está Pokrovsk. Esta ciudad es lo que los analistas militares llaman la Puerta del Donbass. Recibe ese nombre porque está en una posición estratégica crucial, conectando líneas ferroviarias y la carretera T-504. Esa carretera es la arteria principal que abastece a las fuerzas ucranianas en toda la región este. Si esa arteria es cortada, ciudades como Kramatorsk y Sloviansk quedan aisladas. Es como cortar el suministro de sangre a un órgano vital, pero hay más. Pokrovsk alberga la última mina de carbón coquizable de Ucrania. Este tipo de carbón es esencial para producir acero. Perder esta mina significa que Ucrania puede perder del 40 al 50% de su producción de acero. Estamos hablando de un impacto directo en la economía de guerra y en la futura reconstrucción del país. Entonces, cuando Putin decidió atacar Pokrovsk, no solo estaba buscando una victoria militar, estaba intentando estrangular la capacidad económica ucraniana. Eso fue en febrero de 2024, cuando Rusia capturó la ciudad de Avdiivka. Después de esa victoria, amigo, el Kremlin inmediatamente puso la mira en Pokrovsk, que estaba a solo 39 kilómetros al noroeste. Pero aquí está el problema. Le tomó 21 meses a Rusia avanzar esos 39 kilómetros. 21 meses, menos de 40 kilómetros. Eso frustró profundamente al Kremlin. Entonces, en el otoño de 2025, Putin cambió la estrategia. Él concentró entre 150,000 y 170,000 soldados en la región de Pokrovsk. Era una apuesta alta, el objetivo era simple: capturar la ciudad a cualquier costo. Y cuando digo a cualquier costo, lo digo literalmente. Entonces, en octubre de 2025, sucedió algo extraordinario. El presidente ucraniano Zelensky anunció que Rusia había perdido 25,000 soldados en esa región en solo 30 días. 25,000. Para que te des una idea de lo que eso significa. La batalla de Bakhmut, que antes se consideraba la más sangrienta de la guerra, tenía entre 15 y 20,000 bajas rusas por mes. Pokrovsk superó a Bakhmut. Estamos hablando de más de 800 soldados perdidos por día, en un frente de menos de 20 kilómetros. El Instituto para el Estudio de la Guerra, una organización independiente y respetada, confirmó esos números. ¿Por qué murieron tantos soldados? La respuesta está en el colapso de las tácticas rusas. Mira, tradicionalmente el ejército ruso dependía de lo que llaman el puño mecanizado. Eso significa usar tanques y vehículos blindados en masa para perforar las líneas enemigas. Pero en Pokrovsk esa táctica simplemente dejó de funcionar. Drones ucranianos, especialmente los drones vista en primera persona equipados con cámaras térmicas, han convertido cada vehículo blindado ruso en un blanco fácil. Rusia perdió el equivalente a 5 divisiones completas de vehículos blindados en la región. 5 divisiones. Entonces el mando ruso intentó algo diferente. Volvieron a la táctica de oleadas humanas, que había funcionado en Bakhmut. La idea era simple: enviar tantos soldados que la defensa ucraniana no pudiera lidiar con el número. Pero eso también falló. Las fuerzas ucranianas habían evolucionado. Brigadas entrenadas por los franceses, la 155ª Brigada Mecanizada, usaban tácticas modernas que neutralizaban las oleadas de infantería antes incluso de que se acercaran a las líneas del frente. Fue entonces cuando Rusia hizo algo digno de una película distópica. Adoptaron lo que se conoció como la doctrina Mad Max. Sin suficientes vehículos blindados y con las oleadas humanas fallando, el mando ruso empezó a usar motocicletas, viejas minivanes soviéticas llamadas Bukanka.
y hasta autos civiles. La idea era que estos vehículos ligeros, moviéndose rápido bajo la niebla, lograrían infiltrarse en las líneas ucranianas sin ser detectados. La mañana del 10 de noviembre, esa táctica se aplicó. Un convoy extraño de motocicletas y vehículos civiles entró en el suburbio sur de Pokrovsk bajo una densa niebla. Inicialmente parecía que podría funcionar. La niebla cubría los movimientos, pero los rusos cometieron un error fatal. Subestimaron la tecnología ucraniana. El batallón de sistemas no tripulados de la 60ª Brigada Jagger, que se autodenomina Avispas de Dovbush, estaba esperando. Estos operadores de drones no solo usaban cámaras ópticas comunes, sus drones tenían cámaras térmicas avanzadas. Y a las cámaras térmicas no les importa la niebla, ellas detectan el calor. El calor de los motores de las motocicletas, el calor corporal de los soldados, niebla que los rusos pensaban que los protegería. Se volvió irrelevante. Lo que sucedió después fue una cacería sistemática. Uno por uno, los drones vista en primera persona ucranianos destruyeron las motocicletas, las minivans, los autos. Los videos muestran al menos 6 motocicletas en llamas, soldados corriendo en pánico, siendo perseguidos por drones. No fue una batalla, fue una masacre táctica. El convoy ruso fue aniquilado. Incluso los propagandistas militares rusos reconocieron la realidad. Boris Rosin, un bloguero militar ruso conocido, escribió el 10 de noviembre: "Si miras Pokrovsky con una cámara de dron, apenas puedes ver soldados. Los drones monitorean todas las rutas de acceso, y solo los más valientes logran cruzar esa barrera con vida". Lo que él veía como valentía era realmente una misión suicida, y eso solo fue el principio. El verdadero desastre para Rusia fue el colapso estructural de sus fuerzas. El 41º Ejército ruso, que lideraba el ataque a Pokrovsky, simplemente se desintegró. Documentos rusos filtrados ya mostraban, en 2025, que brigadas como la 74ª de Infantería de Marina habían perdido más del doble de sus efectivos originales. El Kremlin sabía que el 41º Ejército se estaba desintegrando, pero siguió enviando más hombres. Aquí hay algo importante que debes entender. Cuando hablamos del colapso de una unidad militar, no estamos hablando solo de bajas. Estamos hablando de la pérdida de mando, control, de la capacidad de coordinar ataques, de mantener la logística funcionando. El 41º Ejército fue reconstituido varias veces, con movilizados e incluso batallones penales. Esas unidades improvisadas no tenían cohesión, no tenían entrenamiento adecuado, eran esencialmente carne para el molino de Putin. Pero Ucrania no solo estaba jugando a la defensiva. 31 de octubre de 2025, algo notable sucedió con la guarnición en Pokrovsk. Enfrentando un cerco parcial y con las líneas de suministro bajo fuego ruso constante, la Dirección Principal de Inteligencia Ucraniana llevó a cabo una operación audaz, bajo la supervisión personal de Kirill Budanov, jefe de la inteligencia militar ucraniana. Helicópteros Black Hawk estadounidenses fueron utilizados para insertar fuerzas especiales directamente en la zona de combate. Estos helicópteros volaron extremadamente bajo, casi rozando el suelo, para evitar los radares y las defensas aéreas rusas. El objetivo de la misión era reabrir el corredor logístico que conectaba la guarnición con las líneas principales de suministro y eliminar los grupos de sabotaje rusos que operaban en la retaguardia. La operación fue un éxito táctico. Las fuerzas especiales lograron estabilizar el perímetro defensivo y reabrir la ruta de suministros. Esta operación es crucial. Ucrania mantuvo la capacidad de movilidad aérea, incluso en uno de los espacios aéreos más disputados del planeta. Eso no es poca cosa. Mientras Rusia perdía miles de hombres en ataques frontales desesperados, Ucrania ejecutaba operaciones de precisión, con una planificación cuidadosa. Pero, volviendo a los números por un momento, 25,000 bajas en 30 días en un solo sector. Para poner esto en perspectiva, eso representa una tasa de desgaste que ningún ejército moderno puede sostener por mucho tiempo. ¿Y sabes qué más? Esas bajas no generaban grandes avances territoriales. Rusia avanzó unos kilómetros y conquistó aldeas, pero a un costo astronómico. Entonces, al ver esto, es inevitable hacerse una pregunta.
¿Por qué Putin continuó? ¿Por qué aceptar ese nivel de pérdidas? Para entenderlo, debemos retroceder unos meses. La estrategia original del Kremlin era capturar Pokrovsk antes de la toma de posesión del nuevo gobierno estadounidense, en enero de 2025. La idea era presentar la guerra como un hecho consumado, justo al inicio de la nueva administración, crear una posición de fuerza para las negociaciones y demostrar que la derrota ucraniana era inevitable, a pesar de la ayuda occidental. Pero Putin perdió esa ventana de oportunidad. Llegó febrero-marzo y Pokrovsk seguía resistiendo. Vino la ofensiva brutal de octubre y noviembre de 2025, esa que costó 25,000 vidas en 30 días. ¿Y quieres saber realmente por qué pasó eso? Probablemente porque Putin estaba desesperado, tratando de recuperar el tiempo perdido. Estaba tratando de forzar la victoria, que debió haber ocurrido 10 meses antes. Y el resultado, como viste, fue catastrófico. El sacrificio de 25,000 hombres produjo la victoria que él necesitaba. En realidad, produjo lo contrario. Demostró al mundo que el ejército ruso había perdido la capacidad de conducir operaciones militares modernas eficazmente. Y hay otro elemento en esta historia que necesita ser mencionado. 314 soldados rusos fueron confirmadamente identificados, intentando infiltrarse en Pokrovsk vestidos como civiles. 314. Eso no es una táctica convencional, es perfidia, un crimen de guerra según la Convención de Ginebra. Vestir ropa civil en combate está explícitamente prohibido por las leyes de la guerra. El hecho de que Rusia recurra a esto a gran escala muestra el nivel de desesperación. Ucrania respondió convirtiendo Pokrovsk en una trampa gigante. Unidades de élite llevaron a cabo operaciones de caza sistemática contra esos infiltrados, en un caso que ganó notoriedad. Grupos de infiltración rusos intentaron declarar una victoria propagandística, izando una bandera en el edificio del Consejo Municipal de Pokrovsk. La victoria duró horas. Las fuerzas ucranianas contraatacaron de inmediato, retomaron el edificio y eliminaron a los infiltrados. Eso probó que la ciudad seguía en pie. Los grupos de infiltración rusos dentro de la ciudad estaban siendo cazados sistemáticamente, casa por casa. Ahora hablemos sobre lo que todo esto significa en un contexto más amplio, porque Pokrovsk no es solo una batalla, es un caso de estudio sobre lo que sucede cuando doctrinas militares del siglo XX se enfrentan a la tecnología y tácticas del siglo XXI. Rusia entró en esta guerra esperando que la superioridad numérica y el poder de fuego bruto serían suficientes. En Pokrovsk aprendieron que no lo son. La doctrina del puño mecanizado colapsó porque cada vehículo blindado se convirtió en un blanco fácil para los drones. La doctrina de olas humanas falló porque Ucrania tenía fuerzas bien entrenadas y tecnología superior, que neutralizaba el ataque antes de que se acercara. Y la doctrina de infiltración falló porque las fuerzas especiales ucranianas transformaron la ciudad en una zona de muerte para los infiltrados. ¿Y entonces qué quedó? Motocicletas y minivans viejas en una neblina que no ocultaba nada, soldados vestidos de civil siendo cazados, un ejército que perdió 25,000 hombres en un mes sin lograr su objetivo. Como puedes ver, esto no tiene nada de estrategia militar, es una forma de desesperación institucionalizada. Y aquí está la verdad más dura. Incluso si Rusia eventualmente captura Pokrovsk, como lo hizo con Bakhmut y Avdiivka, ya ha perdido algo más valioso. Perdió miles de soldados difíciles de reemplazar con igual calidad. Y perdió la narrativa de que la victoria rusa era inevitable. La verdad es que Pokrovsk se convirtió en el epicentro donde el siglo XXI derrotó al siglo XX. Es donde la guerra de drones y las operaciones especiales demostraron ser superiores a la fuerza bruta y al poder de fuego. Es donde la flexibilidad táctica venció a la doctrina rígida. Y es donde Putin aprendió, de la manera más costosa posible, que los números por sí solos no garantizan la victoria en la guerra moderna. Ahora sí, quiero saber tu opinión. ¿Crees que la tecnología de drones realmente cambió para siempre la forma en que se librarán las guerras en el futuro?
Deja tu respuesta en los comentarios, aquí abajo. Y si este contenido te ayudó a entender mejor lo que está pasando en Pokrovsk, compártelo con alguien que también esté interesado en este tema y suscríbete al canal para más análisis como este. Nos vemos.